Now every day is like a brand new year. I throw my hands up in the air like I just don't care. I'm walking down the streets feeling like oh yeah. Fell at the bottom of the glass, now I see clear. So now I laugh just a little more. I'm so much taller than I did before. I know I'm not where I need to be. Saludos inquietos, bienvenidos de nuevo a El Puesto de Limonada, el momento de la semana para permitir que la curiosidad y la imaginación nos abran nuevas posibilidades. Un programa de personas curiosas e inquietas como tú, que os atrevéis a haceros preguntas incómodas para vivir de manera más auténtica. Soy Ana Gaer. Y si también te interesa desarrollar recursos para vivir con más conciencia, libertad y plenitud, puedes encontrarme en Enciende tu Talento. Y si buscas inspiración para seguir creciendo, comprenderte mejor y tomar las riendas de tu proceso personal, puedes asomarte por Baigorri, Alicia. Las emociones duran segundos. El sufrimiento a veces se queda días, meses, años. ¿Qué ocurre en medio? Lo que hacemos con lo que sentimos. Cuando ocurre algo, el cuerpo se activa primero. Los investigadores Schachter y Singer descubrieron que es el significado que le damos a esa activación del cuerpo lo que convierte una sensación en una emoción concreta. James Gross distingue entre regular antes o después de que la emoción nos desborde. Y ahí está la diferencia entre cuando reaccionamos en automático o somos capaces de elegir nuestra respuesta. La inteligencia emocional no tiene tanto que ver con ser emocionalmente fuerte, sino emocionalmente consciente. Vivimos en una sociedad intensa y polarizada, pero muy pobre en educación emocional. Sabemos nombrar 1000 pensamientos, pero todavía nos cuesta hablar de nuestras emociones. Sabemos hacer, producir, consumir, juzgar, pero no siempre sabemos parar, escuchar, sentir, regular. Hoy te invitamos a hacer una parada y observar. ¿Qué haces cuando aparece el miedo? La tristeza, el enfado, la frustración. ¿Te preocupas sin parar? ¿Te callas? ¿Te intentas distraer? ¿Te juzgas? Y desde ahí vamos a explorar juntos otras formas más amables y eficaces de relacionarnos con lo que sentimos. Porque cuando aprendemos a regular las emociones, dejamos de vivir a merced de ellas y empezamos a integrarlas como parte de nuestra sabiduría interna. Así que si te apetece aprender a hablar con tus emociones y de ellas, acompáñanos, comenzamos. Y para seguir exprimiendo a esta limonada que nos sigue conectando con la educación emocional, con desarrollar esa parte de nosotros que nos ayuda tanto a bien vivir. Contamos, como siempre, con nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Gracias, Ana. Vamos a ver cómo quizá hablar con nuestras emociones o quizá hablar de ellas puede ser una buena manera de potenciar esa inteligencia emocional, desarrollar una parte de nosotros que nos va a ayudar a estar mucho más en paz, mucho más a gusto, a bien vivir. Mira, el tema de las emociones es un tema además muy bonito, ¿verdad? Cómo hablar de ellas y cómo ellas nos ayudan a regularlas. El tema me ha surgido porque estoy percibiendo desde hace ya un tiempo que vienen muchas personas y me van contando cosas como estoy sintiendo algo, pero no sé qué es. Y en el transcurso de la conversación no saben ponerle nombre a eso que están sintiendo. Te hacen una descripción de, pues he dejado de dormir, ahora ya no puedo comer, se me ha cerrado el estómago, voy andando por la calle y estoy triste, o de repente me encuentro pensando cosas que no tienen sentido. Y te hacen una descripción de lo que van sintiendo físicamente y emocionalmente, pero no saben, están descolgadas de ¿y esto cómo se llama? ¿Y esto qué hago con ello? En definitiva, no puedo hacer algo con ello porque todavía no lo he nombrado. Y al no nombrarlo,
es que no sabes de lo que estás hablando. De repente sientes que tu mente y tu cuerpo están como una montaña rusa, vas de bajada en la montaña rusa y no sabes cómo frenar eso que de repente has empezado a sentir. No encuentras esa palanca de freno de decir, no, que yo no quiero bajar ya más, que lo que quiero es subir. Y al no encontrar esa palanca, sigues bajando en la montaña rusa. Y eso provoca un enorme disconfort. Te estás sintiendo cada vez más atrapada o atrapado, más secuestrada y el disconfort va creciendo y va aumentando. Y cuanto más aumenta el disconfort, más grandes se van haciendo la sintomatología que has traído en un principio. Y esto es muy interesante porque lo que hacemos en la conversación, al hablarlo con otra persona, es descifrar. Todo eso que me vas comentando lo podemos llamar y vamos entre las dos personas descifrando eso que tú me dices puede ir por aquí y ese identificar, ponerle nombre, porque terminamos poniéndole un nombre. Es este, es esto otro, pero es esto. Estamos hablando de miedo, ¿y miedo a qué? Porque muchas veces no está en ese plano consciente, sino que de repente ha venido y nos ha cogido, a los primeros que ha cogido desprevenidos, es a ti mismo, que dices, pero ¿qué motivo hay? Igual no hay un motivo racional en ese momento, es decir, no hay nada que justifique que en este momento tenga que ocurrir esto. Y sin embargo, ahí estás bajando la montaña rusa. Entonces, lo primero para mí es identificar, descifrar cuál es esa emoción que te está secuestrando. Y luego, como bien decías, las emociones por sí mismas no son negativas. Las emociones son funcionales. Tienen una misión. En principio, una misión que va a favorecer nuestra supervivencia. Con lo cual, son emociones que tienen un sustrato de beneficio propio, porque intentan siempre mantenernos con vida. La emoción de miedo, la emoción de ansiedad, la emoción de tristeza, algo tienen un mensaje para nosotros. Descifrar ese mensaje, identificarlo, es empezar a poner palabras a eso que estamos sintiendo y entonces ya dices, bueno, ya entiendo, empiezo a entender por dónde va la exploración de esta emoción. Esa sería la primera parte para hablar de, primero tenemos que descifrar. Muy interesante. Yo me quedo vamos a agarrar esa idea que acabas de exponer, Alicia, de las emociones son funcionales. La emoción es una herramienta que está diseñada por una función. Cuando tú empiezas a utilizar la herramienta con una función diferente es cuando te empieza a dar problemas, porque tú no estás haciendo un buen uso de esa herramienta tal y como se pensó. Pero la herramienta es simplemente funcional. Y muchas veces lo que estamos haciendo es hacer un mal uso de la herramienta o pelearnos con ella y pensar que la herramienta es el problema. No, está a nuestro servicio. Todos, tengamos una educación emocional o no, tengamos una inteligencia emocional más desarrollada o no, todos sentimos y todos regulamos nuestras emociones. Todos hemos llegado a nuestras estrategias de las que a lo mejor no somos conscientes, pero todos regulamos nuestras emociones. Otra cosa es que lo hagamos con unos efectos que sean los que yo quiero o que no me gusten tanto. Tú, por ejemplo, estabas hablando que es que sin darnos cuenta, esto lo hacemos muchas veces de manera intuitiva. Las personas cuando tengo un problema, me siento mal, tengo un malestar emocional, hablo con otra persona. Tú hablabas de cómo en ese vínculo con la persona a la que tú estás acompañando, de repente vamos haciendo una gestión de las emociones que está sintiendo esa persona. Entonces, muchas veces ese vínculo nos ayuda a regular las emociones. El nombrar o el reflexionar en torno a esas emociones que sentimos, cuando ya las emociones se convierten en sentimientos porque empezamos a intelectualizarlas y a reflexionar sobre ellas, esa es otra estrategia, porque en el momento que yo ya pienso sobre mi emoción, la emoción bajó de intensidad, ya no se siente igual de intensa. O es una emoción que yo ya no la estoy sintiendo aquí y ahora, sino que estoy reflexionando sobre algo que es una emoción que ya viví.
lo primero que me apetece compartir es que hay estrategias que utilizamos de manera muy habitual, pero que nos conducen a que sí, estoy regulando la emoción en el momento, pero me estoy llevando sin darme cuenta a un estado emocional incómodo, desagradable. Ponle la etiqueta que tú quieras. Y hay otras estrategias de regulación emocional que me llevan al equilibrio, al bienestar, a sentirme bien. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias muy habituales a las que recurrimos y a lo mejor no nos damos cuenta? Pues una de ellas podría ser la supresión, que yo no expreso mi emoción, trato de evitar la expresión de mi emoción aunque la estoy sintiendo. O la preocupación. Ponemos la lavadora. Yo pongo la lavadora, meto ahí y le doy vueltas a esa emoción, a esa sensación, a esa energía. Sí, pero no hago nada con ella. Esa es una mala estrategia de regulación, porque si yo estoy rumiando y yo tengo esa lavadora puesta y si yo tengo miedo y estoy resintiendo mi miedo todo el tiempo, pero no hago nada al respecto, pues al final lo que hago es meterme en un estado emocional que no es el que busco. Y eso es muy habitual. Yo me he dado cuenta en talleres que las personas reconocen fácil las emociones en los demás, las emociones básicas al menos las reconocemos fácil a través de la expresión facial, a través del tono de la voz, a través de la expresión corporal, las reconocemos bastante bien. Y sin embargo, muchas veces somos muy ciegos a reconocer nuestras propias emociones. Y quizá podemos tener esa ceguera por los prejuicios que hay culturales. No está bien sentir ciertas emociones, no tienen buena prensa. Muchas veces dices, no me apetece reconocer que siento envidia o que siento celos o que me siento culpable o que me he enfadado o que me siento triste o que tengo miedo. Y entonces como nos cuesta porque pues a lo mejor resulta que si estoy en un entorno como antes cultural en el que a los hombres no podían tener miedo o no podían estar tristes porque era una señal de debilidad, pues o a las mujeres no se las permitía expresar su enfado porque no era femenino, pues muchas veces prejuzgamos las emociones y nos hacemos ciegos, no nos dejamos reconocerlas. Estas conversaciones en las que, ¿qué te pasa? ¿Te ha molestado algo? ¿Te has enfadado? No, no me pasa nada. Y tú claramente, por la expresión facial y el tono de esa persona, dices, bueno, me podría equivocar, pero todo apunta en tu expresión a que tu cuerpo dice otra cosa y tus palabras dicen una y tu cuerpo dice otra. Pues a veces nos cuesta reconocer nuestras emociones porque de alguna manera estamos pensando que no deberían estar ahí o las estamos juzgando. Cuando estabas apuntando el reconocer las emociones, hay también otro aspecto y es que a veces necesitamos tiempo, cada uno de nosotros, para entender esa emoción que de repente nos ha sobrevenido porque ha habido una situación que la ha generado y en la inmediatez de dar una respuesta necesitamos pensarla. Necesitamos ver nuestra capacidad de afrontar la situación, necesitamos ver la respuesta más adaptativa a esa situación y todo esto lleva un proceso. Por eso muchas veces pedimos que las personas respondan de forma rápida a una situación, a una demanda y puede ocurrir, y de hecho ocurre, que todavía no estamos preparados y preparadas. Cuando a veces te pilla, pero bueno, responde, pero di algo. Es bueno tener una respuesta que podría ser, estoy pensando, o me voy a tomar un tiempo para ver esta situación en la que estoy ahora. Porque realmente nos parece que es algo muy sencillo, pero trabajar la respuesta a nivel emocional requiere hacer un estudio de cómo me está afectando, qué cosas estoy sintiendo y cómo quiero reaccionar y colocarnos en la mejor situación para que la respuesta sea más adaptativa. Así que si nos tenemos que tomar un tiempo, sentirnos libres de todavía lo tengo que pensar, todavía lo estoy reflexionando, dame un tiempo. Cuando esté preparada, te diré mi respuesta o te diré qué voy a hacer a partir de. Es importante no responder a la inmediatez de la situación o a la inmediatez de esas personas que nos están apresurando a responder. No, me voy a tomar un tiempo porque tengo que entender qué me está pasando. Esencial. Ese tiempo, cuanto más nos damos ese permiso para hacer uso de ese tiempo,
más libres somos. Necesitamos entender que si no he tenido otra educación emocional, si no he podido tener la fortuna de estar rodeada de personas que ya tenían una inteligencia emocional y me he criado con ellas y he crecido con ellas, o como ahora muchos niños pueden disfrutar de educación emocional desde que se incorporan al sistema educativo en muchos centros, si yo no he tenido esa suerte y a lo mejor vengo de una cultura y de un entorno de baja inteligencia emocional, pues tengo comportamientos y respuestas que son reacciones aprendidas. Esto muchas veces te das cuenta. Yo he aprendido que si alguien usa ciertas palabras, mi respuesta tiene que ser ofenderme, enfadarme, ir a la confrontación, ir al conflicto, porque me tomo un insulto como un daño personal. Y he aprendido a que yo tengo que, si hay un ataque, yo tengo que responder a ese ataque de manera violenta. Puede ser con violencia verbal o puede ser incluso física. He incorporado esa respuesta, que si escucho ciertas palabras yo me tengo que enfadar mucho o muchísimo y llegar a donde tenga que llegar. Si no hay ese tiempo que tú estás diciendo, Alicia, entonces yo escucho y yo reacciono. Son estas situaciones en las que muchas veces las personas, cuando la emoción me desbordó, cuando el enfado que siento es tremendo, intensísimo, en un nivel muy alto, luego las personas hacen cosas de las que se arrepienten terriblemente. Entonces, yo necesito reeducar esa respuesta emocional. Yo necesito entender por qué algunas palabras son neutras para mí, no me dicen nada, y otras me tendrían que provocar una emoción. Bueno, pues a lo mejor yo puedo deshacer esa respuesta, redirigirla, educarla, reeducarla, desaprenderla. Puedo llegar a aprender a escuchar una palabra y que me deje a 36 grados y medio, sea la que sea, y que yo no tengo por qué sentir enfado, o a lo mejor puedo sentir enfado, pero al principio sentía un enfado y no era capaz de gestionar después el comportamiento que venía detrás, y luego a lo mejor siento un nivel de enfado con el que me da para observar mi emoción y elegir mi respuesta y decir, sí, estoy enfadada, sí, efectivamente, esto me está molestando. ¿Quiere decir eso que yo tengo que tener un comportamiento agresivo? No. No. Yo puedo gestionar mi enfado, yo puedo regular mi enfado. Y eso no quiere decir que tenga que intentar evitar dejar de sentir enfado. No, si siento enfado, siento enfado. Lo que no tiene que ir detrás es un comportamiento que yo no he elegido libre y conscientemente, que a lo mejor lo incorporé en una etapa de mi vida en la que no tenía las herramientas que tengo ahora para elegir distinto. Y por aquí va la regulación emocional. Ese espacio y ese tiempo para comprender, para elegir diferente, es fundamental. Yo este concepto de reaccionar o ser proactivo, recuerdo que lo leí en el libro de Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, y es el ser proactivos, no reaccionar como un resorte, reaccionar a esa situación, porque en esa reacción se desbordan nuestro querer, nuestra furia, nuestro enfado. Ahí la emoción que tenemos más a flor de piel es la que con fuerza arranca. Sin embargo, ser proactivo, el autor dice que es poner una pausa de tiempo donde estudiar cómo te sientes o ver cómo te sientes y buscar una respuesta adaptativa beneficiosa para ti, para tus intereses. Es súper importante y fíjate, siendo tan importante, es algo que no solemos hacer, porque la furia nos lleva a ir, desbocados hacia esa emoción y entramos con una facilidad asombrosa. Luego viene el no me tenía que haber pasado tanto, o no era el momento, no era el lugar, el haber bajado esos decibelios de intensidad, porque seguramente la otra persona tendrá sus razones, sus motivos, y lo que hay que hacer es una mediación en lugar de una invasión. Ese es el aspecto. Una técnica que, hablando así de estrategias, la regulación emocional, una técnica que a mí me gusta y que también la suelo practicar y me ayuda, cuando la reflexiono, me ayuda a colocarme en la emoción que quiero, dentro de que hay muchas técnicas, pero es el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una técnica hawaiana que habla de 4 partes. Esta técnica hace un mantra de las 4 partes, que hay gente que las repite como un mantra, pero también en el significado de estas 4 palabras que utiliza el Ho'oponopono y que ayudan a la regulación emocional. Las 4 partes son: lo siento, perdón, gracias y te amo.
Lo curioso, a mi entender, de esta técnica es que cuando pido perdón, no es que la otra persona me tenga que pedir perdón a mí por lo que yo haya sentido o la emoción que me haya generado. El perdón me lo pido yo a mí misma, porque me perdono el haberme enfadado, me perdono el haber subido a esa furia, me perdono el sentir lo que siento, me perdono, pero a la vez que me perdono me doy gracias y a la vez me amo. No va dirigida la técnica hacia la otra persona o hacia la situación, sino va dirigida hacia mí, hacia la emoción que en este momento siento dentro de mí. Lo siento, siento que esto haya pasado, pero me perdono. Ha pasado, ya está, me perdono, no soy culpable, me quito esa parte de dureza, de victimización, de por qué a mí. No, lo siento, me perdono, pero doy gracias porque lo he podido vivir, porque de esto va a salir un aprendizaje, porque esto me va a llevar hacia el camino que yo quiero. Y luego la última palabra que es maravillosa, me amo. Me amo con mis luces, con mis sombras, con mis días buenos, con mis días malos, porque el amor está independiente a lo que hago. El amor es por ser, simplemente ser. Pues mira, el Ho'oponopono está incorporando, al principio yo hablaba de técnicas que utilizamos habitualmente para regular las emociones que nos llevan a estados emocionales que son desagradables. Y sin embargo hay otras técnicas que son efectivas y que nos ayudan a situarnos en ese equilibrio y en ese bienestar emocional. Y en el Ho'oponopono yo ahora te escuchaba, Alicia, y me doy cuenta de que incorpora mucho de esas líneas de acción. Luego las técnicas pueden ser muchas en concreto, pero digamos que a la hora de regular mi emoción, una de las cosas que yo puedo hacer es dónde estoy poniendo la atención. Si la pongo en un sitio o la pongo en otro. Si yo estoy prestando atención a unos estímulos y a unos aspectos, voy a llegar a un lugar, y si lo pongo en otro, voy a llegar a un lugar muy diferente. Está también la reevaluación. ¿Qué historia me estoy contando? Y si me estoy contando una historia que no me gusta y que me hace sentir mal, pues me voy a contar una historia que me haga sentir mejor, que me lleve al bienestar. El Ho'oponopono incorpora muchas cosas y muchas veces te está llevando también, hay otra técnica de regulación emocional que es, hay emociones que nos ayudan a regular otras emociones. Entonces yo me estoy reconduciendo a través de esas 4 etapas, estoy cambiando mi atención, estoy llevándome a mí mismo a una reevaluación de la situación, a contarme una historia nueva, me estoy llevando a sentir unas emociones que me están ayudando a regular la emoción que sea que esté sintiendo. Y después hay otras técnicas que no son cognitivas, que están más vinculadas al cuerpo y a lo fisiológico, por ejemplo, la respiración. Está toda la parte de la atención plena, del observar sin dejarme llevar ni juzgar por lo que estoy sintiendo. Y está también luego una parte más orientada a la acción, al resolver la situación, a transformar la situación en el mundo real, porque si yo me estoy sintiendo de una determinada manera porque hay algo conflictivo o problemático, pues a lo mejor si yo actúo, simplemente el actuar, aunque no lo transforme completamente, pero el entrar en acción me va a ayudar a sentirme mejor. Es ir probando todo ese abanico de posibilidades que existen y ver qué herramientas se me adaptan mejor, cuáles me ayudan, cuáles me sirven mejor. Pero tenemos también, el tiempo no es solo el tiempo que nos daba la libertad entre el estímulo y esa respuesta que puede ser elegida o no, sino tiempo también para hacernos con las herramientas. Porque tú el primer día que pruebas una estrategia y que pruebas una técnica, no te da los resultados que te da después de un tiempo de utilizarla y de practicarla y de entrenarte con ella. Hay veces que yo cuando digo, si yo la información la tenía hace años, pero te das cuenta de que las cosas te van resultando eficaces con el tiempo de utilizarlas y con el tiempo de adaptarlas a ti, de hacerlas tuyas. Sí que tienes razón, Ana. La información seguramente la tenemos, pero cuando estamos ofuscados por una subida de voltaje de una emoción determinada, lo que tenemos dentro de la cabeza es un puzzle. Tenemos un puzzle que no vemos cómo encajar las piezas y ese no encajar las piezas es lo que nos hace estar en la montaña rusa. Ese descifrar es lo que empieza a encajar las piezas del puzzle. En el tema de acompañar, es importante sentirnos acompañados por una persona que nos guíe
en ese desbarajuste de piezas sueltas y que el puzzle no se completa. La mirada de otra persona, de otro profesional, es muy interesante porque nos ayuda a paso, vamos a ir llegando a. Yo otra técnica que utilizo en psicoterapia es la técnica de hablar con la emoción. Y yo la utilizo de tal manera que una vez que ya hemos identificado la emoción y ya le hemos puesto cara y ya vemos de qué palo va el tema, lo que hago es poner una silla mental frente a la persona que estaba trabajando y lo que hacemos es sentar a la emoción enfrente de ella. Sentamos a la emoción porque ya la hemos descrito, ya la hemos identificado, ya hemos descifrado, ya sabemos de qué estamos hablando y qué nos está hablando. Entonces es sacar la emoción fuera, sentarla y a través de una conversación dirigida en un principio, enseño cómo hablar con ella. A través no de cosas punzantes, no hirientes, sino de cómo hablar amigablemente con ella para atraerla a nuestro favor y que deje de pincharnos continuamente con el pico de lanza. Entonces, ¿cómo hablar con ella? Hasta hacerla, más amigable, hasta entender que tiene una función y que vamos a aprovecharnos de esa función, que algo nos está diciendo, algo que necesitamos aprender. Y luego también sirve para distanciar la emoción de ti. Porque si la sientes dentro es como sentir una jaula de grillos. Hay mucho ruido, te está trastornando, es un disconfort muy grande. Sacarla fuera y hablar con ella te da a entender que no necesariamente está dentro de ti, que la puedes apartar y en esa distancia puedes verla con más claridad, puedes entenderla, puedes utilizarla y utilizar estrategias que te lleven vamos a ver si nos hacemos buena compañía, empezar a mediar con la dureza de esa emoción inicial. Yo lo he vivido, lo he practicado y efectivamente es así. Esa distancia que se crea, esa perspectiva, nos ayuda a llegar a unas comprensiones que de otra manera pues a veces no llegamos y es una herramienta súper efectiva. Se me ocurrió otra cosa. En lugar de irnos a la regulación emocional, cuando ya hemos sentido que la emoción se nos ha ido de las manos, que ya hemos vivido ese desbordamiento, que ya me está ocasionando, ya no tengo mi día a día como estaba y entonces por eso estoy acudiendo a que alguien me acompañe en terapia o que yo ya he tenido un estallido emocional. Y entonces ahí sí, claro que se puede regular la emoción, pero ese agitón nos lo hemos llevado, o ese malestar, o ese periodo de incomodidad, de lo que sea que hemos vivido, ahí está, y ya estamos yendo como tarde. Sin embargo, podemos empezar a nutrir y a invertir en desarrollar esa educación emocional, en ir reeducando esas respuestas, y igual que podemos cuidar nuestro sistema inmune para evitar y prevenir enfermedades, también podemos de alguna manera nutrir un sistema nervioso centrado, regulado, en equilibrio y un abanico de respuestas emocionales adaptativas, porque eso es lo que nos va a permitir que si hacemos ese trabajo, que es constante, que es diario, después estemos en un lugar mucho mejor, porque cuando ya vamos a regular la emoción no estamos en el desbordamiento. La emoción está en un nivel, en una frecuencia y en una intensidad que es mucho más fácil de gestionar y de regular y que aparte nos vamos a evitar todas esas situaciones que podemos crear cuando tenemos esas respuestas emocionales que no se adaptan a la situación. Así es, la educación emocional es algo muy importante que es la prevención primaria y es tener herramientas antes de anticipar lo que venga a venir a través de tener las estrategias de soy resiliente o sé decir no, o esta ofensa sé cómo tomármela o no voy a responder directamente, es prevención primaria, que es más importante si quieres. A mí me gusta mucho la prevención primaria porque la prevención secundaria es cuando ya han surgido los síntomas, vamos a ver cómo lo paliamos, vamos a hacer algo paliativo para frenar. Pero si antes, como tú bien dices, de llegar a esa situación, nos educamos en cómo afrontarlas, en cómo analizarlas, en cómo entendernos, esto es súper importante. Porque si tenemos esta prevención primaria en la primera fase, en la fase de anticipación, estamos poniendo los pilares
para una buena ejecución de nuestro día a día, para el bien vivir, que tanto hablamos en el puesto de limonada y en el Club Lemon, porque son los pilares. Si hacemos un frente activo, fuerte, sólido, positivo, agradable, las flechas lo que van a hacer va a rebotar en lugar de clavarse directos en el corazón. Hablar de prevención primaria es hablar de salud, es hablar de bienestar y salud en el plano físico, mental, social, relacional y espiritual. A los oyentes del puesto de limonada les dejaría con una pregunta. ¿Dónde me siento hoy? ¿Estoy en la guardería? ¿Estoy en el colegio? ¿Estoy en el instituto? ¿Estoy en la universidad? ¿En qué punto está mi educación emocional y mi inteligencia emocional? Y en función de, bueno, voy a ser honesto conmigo y me voy a contar dónde me siento hoy, pues a partir de ahí, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar, para cuidarme, para hacer algo proactivamente para mi bien vivir? Y nos gustará que nos lo pongáis en comentarios, porque si detectamos, Ana y yo, que hay necesidades porque estamos en la guardería o todavía estamos en primaria en el tema de educación emocional, pues nosotras podemos diseñar talleres para hacer ese acompañamiento en la educación emocional. Así que nos interesa mucho que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras observaciones, vuestras preguntas, y Ana y yo estaremos atentas para recoger todo ello. Y ya para finalizar, después de este programa tan bonito, Be Better o Be Better, juntos, contigo, Be Better.